Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 4 de mayo de 2024. Son las 8:22, 7:22 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la clave, la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿cuál creéis que será el próximo paso de Pedro Sánchez? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, pues después de tener al país en vilo durante 5 días y hacer creer a los suyos y a toda España que podía dimitir, el pasado lunes Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, anunciaba que no se va, que no dimite, que se queda en el gobierno. El presidente ha buscado la victimización, asegurando que por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas, ha dicho, que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Eso sí, durante su intervención del lunes no dio ninguna explicación sobre los negocios de su mujer. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Pedro Sánchez se presentó como víctima de una campaña y tildaba de bulos todas las informaciones que distintos medios de comunicación han ido publicando durante estas semanas atrás sobre el posible tráfico de influencias de su mujer. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. ¿Y qué pasó después? Pues tras la no dimisión de Pedro Sánchez no tardaron en reaccionar ministros y exministros que han mostrado su satisfacción por la noticia. Por ejemplo, José Manuel Álvarez, el candidato Illa y Margarita Robles. Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del Gobierno. Es una decisión que es buena para España. Estoy contento por la decisión que ha tomado el presidente del Gobierno. Creo que es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España, y sobre todo para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público. Ha demostrado una vez más su compromiso con España, su compromiso con los españoles y con una forma de hacer política que es voluntad, de servicio, entrega y sobre todo decencia democrática. Y por otro lado, los socios de gobierno, que también han reaccionado al anuncio del presidente y a la decisión de continuar en el cargo. Sánchez ha pedido a sus socios que aporten ideas para regenerar la democracia y ellos se han puesto manos a la obra. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, pide, por ejemplo, poner coto a los medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho fundamental y además que es clave en las democracias, pero también el derecho a una información veraz en unas sociedades en las que la información es absolutamente imprescindible y en el que la digitalización lo ha transmutado todo. También pidió hasta en 2 ocasiones democratizar la justicia, pero en Sumar tienen más solicitudes, Manuel, por pedir que no quede. Gerardo Pisarello. No va a haber regeneración democrática mientras no se desarme el negacionismo franquista. Por eso hoy nos parece que es un buen día para dar un paso al frente y para acelerar los trámites para extinguir a la Fundación Francisco Franco. En Esquerra Republicana están disgustados por lo que creen ha sido una maniobra de Sánchez en su propio beneficio electoral, pero eso no quite que se sumen también a la lluvia de ideas. ¿Qué piden? Lo explicó de forma muy clara Pere Aragonés en El País. Actuar sobre el Centro Nacional de Inteligencia, en el que, en base a noticias falsas, se ha llevado a cabo espionaje contra adversarios políticos, y acabar con la Audiencia Nacional como juzgado de excepción, que es heredera del Tribunal de Orden Público, y reformar el Código Penal en el ámbito de la configuración del delito de terrorismo. En el PNV no se creen mucho las intenciones de Pedro Sánchez, aún así suman a la lista la ley de secretos oficiales. Aitor Esteban en Radio Euskadi.
Si es que verdaderamente hay alguna idea concreta, pues ya veremos. Pero supongo que la ley de secretos oficiales pues ahora irá como un tiro, ¿no? Y no nos la retrasarán. Pero igual es demasiado suponer. Tendrá que ser algo concreto, si es que hay alguna idea, porque igual resulta que después de las europeas nos encontramos que, bueno, pues la vida sigue igual, que probablemente será así. Y Manuel, en Podemos no son socios de gobierno, pero también tienen una lista de peticiones que ha relatado Irene Montero. Renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular ya. Igual que poder hacer una ley de medios o derogar la ley Mordaza y que en definitiva podamos ser también valientes en las medidas feministas. Pues en estas estamos. Podemos y Sumar lo dicen claramente y ahora también el PSOE. Ya no hay diferencia. El PSOE se ha transmutado en Podemos. El PSOE es Podemos, Podemos es el PSOE. Son lo mismo. De hecho, esta misma semana hemos podido escuchar en un acto, en un meeting de Pedro Sánchez, cómo los afiliados, los asistentes a ese acto electoral del PSOE, gritaban, coreaban, sí se puede, sí se puede. El PSOE se ha podemizado absolutamente. El PSOE es ya la izquierda más radical y más sectaria de todo Occidente, equiparable a los populismos bolivarianos de Hispanoamérica, que han sumido en la más absoluta pobreza a sus países y en la más terrible de las autocracias y dictaduras. Esto es lo que defiende el PSOE. Ese es el punto y aparte que ha anunciado Pedro Sánchez. ¿De qué punto y aparte si no está hablando? ¿Qué es eso de punto y aparte? ¿Qué es eso de regenerar la democracia? La democracia en España lleva vigente desde el año 78, 46 años. De democracia sólida, estable, asentada, con sus problemas, con sus defectos, como todas las democracias, pero una democracia sólida, plena, según todos los indicadores internacionales. ¿De qué regeneración democrática está hablando este hombre? Cuando habla de regenerar la democracia, habla de cambiar el régimen democrático actual, el que establece la Constitución española, el que nació de la transición, de la concordia y el perdón entre los españoles después de una cruenta guerra civil. De eso está hablando Pedro Sánchez. Ese es el punto y aparte. ¿Y hacia dónde vamos? Lo están diciendo sus socios, lo está diciendo el propio Pedro Sánchez. Hacia el control político del Poder Judicial, hacia el fin de la separación de poderes, hacia el fin de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque no os engañéis, los bulos, las difamaciones, todo eso ya está recogido en la legislación española. Cualquier persona que se sienta atacada, que se sienta calumniada por parte de cualquier artículo de medio de comunicación, puede acudir a los tribunales y reclamar una rectificación, incluso una compensación. Para eso están los tribunales, eso ya está garantizado. La mujer de Pedro Sánchez no ha desmentido ninguna de las informaciones publicadas sobre sus negocietes. Pedro Sánchez y el PSOE no han ido a los tribunales a acusar a ningún medio de comunicación de mentir. Es todo una patraña, una jugada, una estrategia para atacar a la libertad de prensa, a la prensa libre, a la prensa crítica, a la prensa díscola, a la prensa que no controla, que no se vende al poder político. Es una estrategia para ir hacia otro régimen, un régimen autocrático, con menos derechos y muchas menos libertades para el conjunto de los españoles. Y desde la oposición, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que estamos ante el discurso más peligroso hasta ahora, y desde Vox, Santiago Abascal ha defendido que hemos asistido a un teatro burdo que nos ha sumido en un bochorno internacional de consecuencias incalculables, y ha pedido al Partido Popular que se aleje de los socialistas en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. Es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial,
y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, Manuel, que tras esta primera carta que escribió a la ciudadanía para anunciar su polémico periodo de reflexión, el líder del Partido Socialista ha escrito este jueves una nueva misiva, esta vez destinada a la militancia socialista para felicitarse por el 145 aniversario de la fundación del partido y cargar de nuevo, dice, contra la internacional ultraderechista que, según asegura, trata de imponer su agenda regresiva. Esto es lo que dice en esta segunda carta. Además, en ella también afirma que el Partido Socialista es el partido sistémico de la democracia y la Constitución española. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha animado a Pedro Sánchez a que practique la política limpia. A su juicio, lo que Sánchez pretende es hacer que sus problemas parezcan los problemas de los españoles y que se hable en España de lo que quiere él. Hoy hemos podido ver y escuchar que hay otra carta. En este caso, en esta nueva relación epistolar que quiere establecer Pedro Sánchez con los ciudadanos, la carta se dirige a sus militantes. En definitiva, aquí tenemos nuestro propio aló presidente, pero que viene a ser más: españoles, tengo una carta para ti, que es la nueva fórmula que tiene Pedro Sánchez de dirigirse a los españoles sin que nadie le controle. Bueno, lo grave de las cartas de Sánchez no son las cartas, no es la forma, no es la absurda y estúpida forma que tiene ahora el presidente de comunicarse ante la opinión pública. Por cierto, lo que hace desde hace meses son comparecencias, son declaraciones, no admite preguntas, no hay ruedas de prensa. Cuando hace alguna entrevista la hace en algún medio que controla directamente, como Radio Televisión Española o la cadena SER. Pero, insisto, lo grave no es la carta, no es la forma, lo grave es el contenido. En esta segunda carta, ya no a la ciudadanía, sino a sus militantes, dice que el PSOE es el partido sistémico de la democracia y la Constitución española. Volvemos a lo de antes. El PSOE intenta identificar el PSOE con la democracia. Pedro Sánchez es la democracia. Pedro Sánchez es España. El Estado soy yo, como los antiguos reyes absolutistas. Esto es algo inédito en la democracia española. El PSOE no es ningún partido sistémico. Será un partido político siempre y cuando lo sigan apoyando los españoles, pero el Partido Socialista podría desaparecer mañana si los españoles así lo decidieran y no pasaría nada. Los partidos políticos nacen, crecen, a veces se reproducen y mueren. Y no sería la primera vez. El Partido Socialista, el todopoderoso Partido Socialista francés, desapareció. El todopoderoso Partido Socialista griego desapareció. Y ojalá algún día el dominante Partido Socialista Obrero Español desaparezca de este país. El 29 de abril, con este discurso, se daba el pistoletazo de salida para una nueva era en la que el gobierno iba a comenzar a recrudecer sus ataques contra todos los obstáculos que se interponen entre ellos. Y los dos blancos de Pedro Sánchez son, por un lado, los jueces y, por otro, los medios de comunicación. Esta semana, Manuel ha concedido 2 entrevistas, como comentabas, concretamente en esos lugares donde hay más predisposición y menos crítica a sus ideas, en Televisión Española y en la cadena SER. En la SER, Pedro Sánchez desliza que hay que cambiar el sistema de mayorías y dejar en solamente mayoría absoluta para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Actualmente se necesitan 3/5 del Congreso. Si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General del Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular. No le puedo decir el cambio de mayorías o no. Lo que le voy a decir es que, desde luego, la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo vamos a llevar a efecto. Preguntada a la ministra portavoz Pilar Alegría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no descartó que el Gobierno se vaya a mover en este sentido y abre la puerta a renovar el Poder Judicial sin pactar con el Partido Popular. Pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por tanto no cumplir la Constitución española, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos, porque es urgente y es imprescindible recuperar la normalidad institucional de la justicia y también el prestigio del Consejo General del Poder Judicial. Hay que recordar que los socialistas y Podemos ya propusieron en su día que en una segunda vuelta fuera suficiente la mayoría absoluta y que Europa tumbó
esa propuesta. Una propuesta que este mismo martes ha vuelto a registrar Podemos en el Congreso y que ve con buenos ojos Sumar, el actual socio de coalición del Gobierno. Así lo explicaba Yolanda Díaz en la cadena SER. ¿Usted cree que el Partido Popular va a llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial? Pues le soy sincera, no. Yo soy la primera que si intuyese que el Partido Popular quiere cumplir con el artículo 122 de la Constitución frente al que se revela desde hace 5 años, no me levantaría de esa mesa. Pues que tengo la convicción perfecta de que el Partido Popular está en una estrategia deliberada de golpear al Gobierno y hacer algo muy importante, que es controlar el órgano del Ejecutivo de los jueces. Vamos a ver precisamente qué opinan las asociaciones judiciales, que advierten que reducir las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial va en contra de todas las recomendaciones de las instituciones europeas. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Son varias las asociaciones que han salido en defensa de los jueces tras las declaraciones de Pedro Sánchez y la protesta frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han denunciado el clima de crispación que existe en torno al Poder Judicial. En un comunicado conjunto, ambas asociaciones, que representan a más de 1.400 jueces, afirman que es imposible regenerar la democracia atacando a la separación de poderes. Además, el comunicado recoge que la actividad diaria de los jueces está dedicada a resolver litigios que afectan a la ciudadanía y no a las luchas de poder por controlar el órgano de gobierno de los jueces, concluyen en el comunicado. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura también han criticado las declaraciones de Pedro Sánchez. Escuchamos a su presidenta, María Jesús del Barco. Creo que una democracia se sustenta en la independencia de los jueces y tribunales y se sustenta también en la libertad de los medios de comunicación. Lo que no cabe es, entiendo, calificar como bulos las noticias cuando no nos interesan determinadas noticias. Una sociedad que ataca la independencia judicial y que ataca la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión de los medios de comunicación, de democrática tiene poco. Además, las asociaciones judiciales recogen en el comunicado una renovación del Consejo General del Poder Judicial de manera democrática, en la que deben permitir a los miembros judiciales participar en la elección de su órgano de gobierno, además de establecer objetivos de mérito y capacidad para la designación de los altos cargos. Consideran que de esta forma se acabarían las sospechas de politización de la justicia. Gracias, Ignacio. Y el otro blanco de Pedro Sánchez son los medios de comunicación que no comparten sus ideas. Uno de los términos que más está utilizando el presidente del Gobierno es pseudomedios. El presidente defiende que hay una órbita de medios digitales que se encargan de difundir bulos. Sánchez considera que es necesario ponerles coto de alguna manera y se cuestiona cómo se financian. Considera que estos medios no informan, sino que difaman. ¿Y cómo podemos cuidar la democracia y fortalecerla ante el auge de estos pseudomedios de comunicación, estas páginas web, estos digitales, estas asociaciones que difaman y tratan de judicializar casos sin ninguna base de pruebas? También se ha referido a este asunto, Manuel, la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Acudió el pasado miércoles a la manifestación por el 1 de mayo y convirtió su discurso en un mitin sanchista, asegurando que el Gobierno va a desenmascarar, dijo, a la máquina del fango y ha pedido respetar el resultado de las urnas. Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos. Hay que respetar el resultado de las urnas. El Gobierno y Pedro Sánchez hablan de detener los bulos, pero en la misma entrevista que concedió el lunes lanzaba Pedro Sánchez un bulo sobre Feijóo, a lo que el líder de los populares le respondió en Onda Cero. Señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Este bulo que Sánchez lanzaba en Televisión Española el otro día no es el único por el que el Gobierno ni siquiera ha pedido disculpas. Esto decía hace unas semanas María Jesús Montero. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Se refería a una supuesta ayuda de más de 100.000 euros que el Gobierno gallego le habría concedido a la Fundación Sargadelos, siendo Feijóo presidente y mientras su mujer trabajaba en dicha empresa, pero el propio Segismundo García, dueño y administrador único del grupo, salió rápidamente a desmentir la falsedad.
Con todo ello, el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas contra los medios que no comparten estas ideas sanchistas. Los servicios jurídicos del Partido Socialista preparan acciones legales contra el director del debate, Bieito Rubido, por sus declaraciones sobre el presidente del Gobierno. Esto aseguró Bieito después de que Sánchez anunciase que continuaba al frente del Ejecutivo. Pero decía que si continúa, que se prepare porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero este hombre hoy ha comprado los boletos para terminar su carrera política de la forma más trágica posible, porque va a llevar la situación a tal extremo y dentro de su perfil psicológico va a forzar tanto la máquina que esto va a acabar mal. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores ya ha salido en su defensa con un duro comunicado donde denuncia la deriva totalitaria del gobierno de Sánchez. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha salido en defensa de todos los periodistas para que puedan seguir ejerciendo su profesión de forma libre e independiente, especialmente mostrando su apoyo al director del debate y colaborador de Es la Mañana de Federico, Bieito Rubido, que tacha de totalitario al gobierno de Sánchez. También han salido en defensa de la libertad de prensa muchos otros periodistas, entre ellos Vicente Valles. Es igualmente periodístico informar de que alguien ha dicho hoy lo contrario de lo que dijo ayer, o hace una semana, o hace un mes, o hace un año, porque en las dictaduras solo se permite una línea informativa, que es la que marca el autócrata. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. En esta carta se recoge la denuncia en la que se ve como inaceptable que desde el Gobierno y el PSOE se pretenda meter en el mismo saco a todos aquellos que no están de acuerdo con su proceder, y mucho menos en nombre precisamente de la libertad de prensa y de la dignidad de los medios de comunicación o de la regeneración. Además, el comunicado remata recordando el pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, donde se recoge que la libertad de prensa está para proteger a los gobernados y no a los gobernantes. Bulos. El gobierno habla de bulos. El gobierno más mentiroso de la historia de este país, con el presidente más mentiroso de la historia de este país, habla de bulos, habla de desinformaciones. En el propio anuncio, el presidente del gobierno, después de que el lunes anunciara su decisión no solo de continuar, sino de que iba a renovar, incluso presentarse en las próximas elecciones generales, este hombre no deja el poder ni de broma. En esa entrevista, en una de sus entrevistas en Televisión Española, ya dijo un bulo. Desde el lunes que el gobierno le ha declarado la guerra a los bulos, ha ido a un bulo como mínimo por día. A un bulo por día. Algo típico, habitual dentro de este gobierno, la mentira como norma. Pero ya no es que mienta o deje de mentir, la cuestión es que, y lo grave, es que pretende acallar a la prensa crítica, pretende acallar a los medios de comunicación. Hay que recordar que están gobernando con Sumar, con Podemos, con la peor escoria política del mundo libre, de Occidente. Los mismos que han llevado a la dictadura y a la miseria tantos y tantos países en Hispanoamérica. Están gobernando aquí, de la mano del PSOE, y el PSOE se ha transmutado en eso mismo, en Podemos, en Sumar. El gobierno podría aprobar mañana mismo una ley de medios para acallar a la prensa crítica, y eso es terrible. Porque eso pone en un brete a la democracia misma, a la libertad de expresión, a los derechos y libertades básicas de los individuos. Esto estaba todo preparado, desde antes que Pedro Sánchez anunciara su carta. De hecho, el PSOE ya ha empezado a presentar querellas frente a determinados medios de comunicación y periodistas que molestan, que les molestan. Está todo perfectamente planificado. Esto no es algo espontáneo, fruto de un arrebato. Es una jugada política perfectamente planeada, planificada, pensada para huir hacia adelante. Las actuaciones de Pedro Sánchez Manuel tampoco han pasado por alto en la prensa internacional, que han tachado de espectáculo bochornoso las maneras de actuar de Pedro Sánchez durante esta etapa de reflexión. Además, critican la amenaza del presidente español de controlar los medios, un ridículo que se han encargado de recordar al presidente desde la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Elisa Vigil, diputada y portavoz del Partido Popular en esta Cámara. La BBC, Spain's PM will not resign after allegations against wife.
O la Repubblica Italiana. Sánchez non lascia dopo l'inchiesta a carico della moglie. Continuerò con più forza di prima. Si quieren se compran un pinganillo de esos que venden en el Congreso de los Diputados y así se lo pueden traducir simultáneamente. La realidad es que ustedes nos han dejado a todos los españoles en ridículo ante la sociedad internacional. El Times censura las amenazas a los periódicos del presidente tras destapar un posible conflicto de intereses de su mujer, mientras el Financial Times cree que la protesta es imposible de superar, y desde Alemania también acusan a Pedro Sánchez de convertir la vida política española en una telenovela y aclaran que no comparten las maneras ni las formas del presidente español. Y en clave internacional, atención a la crisis que ha provocado el ministro de Transportes Óscar Puente con Argentina ayer mismo. Puente acusó al presidente de Argentina, Javier Milei, de ingerir sustancias durante unas declaraciones que dio el político argentino días antes de la celebración de las elecciones generales en el país sudamericano en octubre de 2023. Esto dijo ayer Óscar Puente. No pasa nada. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible. Argentina ha respondido con un comunicado oficial denunciando las injurias y calumnias de Óscar Puente y al mismo tiempo lamentan que tengan que centrar el foco desde el Gobierno de España en Javier Milei cuando el propio Gobierno de Sánchez está siendo acusado de corrupción por los negocios de su esposa, y también ha puesto en peligro la unidad de España pactando con los separatistas. Termina el comunicado, Manuel, deseando que el pueblo español vuelva pronto a elegir la libertad. Argentina es el faro en el que debería, o el espejo en el que debería reflejarse España, en el que debería mirar España. Argentina era un país enormemente rico, un país con una cierta solidez y estabilidad democrática hace un siglo. La prueba es que miles, decenas de miles de españoles, hace un siglo nuestros abuelos y bisabuelos emigraban en masa a Argentina a buscar una vida mejor, porque en España se morían de hambre. Ahora son los argentinos los que, después de 80 años de peronismo, han tenido que emigrar en masa hacia otros países para buscar una vida mejor. España entre ellos. Argentina se suicidó en su día y ahora ha retomado el sentido común y ha votado libertad. Y Javier Milei está haciendo los cambios necesarios para que Argentina vuelva a ser un país libre, un país democráticamente estable y un país rico. Y aquí tenemos todo lo contrario, el peronismo. El peronismo está aquí, está ahora aquí, instalado en España, está en la Moncloa. El peronismo que sumió a Argentina en el caos, en el desastre, en la pobreza, en la criminalidad, está gobernando en España desde hace 6 años. Y el ejemplo es este personaje, este chulo, que se llama Óscar Puente, ministro de Transportes, y que se dedica no solo a insultar a periodistas, a políticos, sino a calumniar, porque eso es una calumnia. Lo que ha dicho del presidente de Argentina es una calumnia. Y ha creado un conflicto diplomático, no es el primero, por desgracia. Ahora nos dedicamos a tener conflictos diplomáticos con democracias sólidas y asentadas y referentes del mundo libre, como Israel, ahora Argentina. ¿Qué será lo próximo? ¿Enemistarnos con Estados Unidos, quizás? Al estilo de Chávez, cuando en la ONU dijo aquella famosa frase de «aquí huele a azufre», después de que interviniera el expresidente George Bush. En eso estamos, en eso se ha convertido España. Estos que hablan de bulos y que hablan de que hay que limpiar la democracia, eliminar los insultos, pero si están insultando todo el día, están mintiendo todo el día. Óscar Puente se tiene que lavar la boca antes de hablar de Javier Milei. Óscar Puente es un buen ejemplo de en lo que se ha convertido el PSOE en la actualidad.
Bueno, y pasamos a la sección que tenemos con Miguel Ángel Pérez, el responsable de Tribunales de Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, vaya semanita hemos tenido después del anuncio de Pedro Sánchez y esa ofensiva ya abierta, descarada, para hacerse con el control del Poder Judicial. Miguel Ángel, vamos a analizar cómo se ha tomado el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, los juristas, el Consejo General del Poder Judicial, este ataque abierto a la independencia de los jueces. ¿Qué nos puedes contar? Pues Manuel, la verdad es que existe una gran preocupación en el mundo judicial después de esas amenazas directas de Pedro Sánchez. Como tú bien contabas hace unos minutos, ese famoso punto de aparte de Pedro Sánchez ha sido totalmente tomado como una amenaza directa. Y bueno, hay que decir, Manuel, que ahora mismo el asalto judicial que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez, digamos que va enfocado hacia dos direcciones. Primero, controlar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que está preparando pues es una reforma de la ley por la cual el Congreso de los Diputados, donde la mayoría Frankenstein pues obviamente hace lo que le da la gana, pudiera elegir a 16 de los 20 vocales del CGPJ. Y también, obviamente, esos 16 vocales elegirían al presidente, con lo cual estamos diciendo que el órgano de gobierno de los jueces, que es el que tiene que designar a los magistrados del Tribunal Supremo, es decir, a la cúpula judicial de España, así como a los presidentes de la audiencia provinciales y de los tribunales superiores de justicia, pues estaría tomado directamente por 16 de 20 vocales más el presidente, todos ellos elegidos por el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista y sus socios. Ese sería el primer pilar, digamos, de este asalto judicial, y el segundo, pues obviamente sería directamente la toma del Supremo. Obviamente, una vez se tenga el gobierno controlado, el Consejo General del Poder Judicial podrá elegir a los magistrados del Tribunal Supremo. Los jueces consultados creen que incluso se va a rebajar la mayoría exigida en el propio CGPJ para elegir a los magistrados del Supremo. Actualmente se pide que 3/5 de los vocales pues apoyen la elección de los magistrados, y dicen que ahora mismo se estaría especulando con la posibilidad de que se bajara esa mayoría exigida a directamente mayoría simple, es decir, por un voto más poder colocar a los magistrados afines del Supremo. Y un dato muy preocupante, Manuel, ahora mismo hay 1/3 de los magistrados del Supremo vacantes, porque hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ley avalada por el Constitucional que impide ahora mismo al CGPJ en funciones pues seguir nombrando a jueces. Pues en 5 años este tercio se va a convertir en 2/3 del Tribunal Supremo que son vacantes, que hay que renovar. Y obviamente, ¿a quién le tocaría renovar los 2/3 del Tribunal Supremo de sus magistrados? Pues al Consejo General del Poder Judicial, controlado por el gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Ángel, la estrategia está clarísima. Solo una duda al respecto. Esto ya lo intentó en su día y la Unión Europea le paró los pies, le dijo al gobierno que eso de reducir las mayorías necesarias para poder renovar el Consejo, que eso no se puede, no tenía un pase y no se podía hacer. ¿Tú crees que ahora, incluso en contra de la opinión de la Unión Europea, podrían llevarlo a cabo? Pues me temo que sí, Manuel, y ya no solamente es mi propia opinión, sino que realmente ese temor es lo que piensan los propios jueces y fiscales con los que he podido hablar estos días. Me insisten en que ese peligro está ahí, que se está preparando y que Pedro Sánchez pues directamente está echado al monte, que ha utilizado ese paripé de los 5 días para intentar justificar este asalto al Poder Judicial, y obviamente que consideran que efectivamente que para renovar el CGPJ antes se pedían 3/5 de la Cámara y que ahora pasaría a ser suficiente con una mayoría absoluta. Y aunque los estándares europeos reclaman otro tipo de elección, pues consideran que el gobierno ya va en esa dirección, con esos dos objetivos claros, que esto ya supondría pues la muerte definitiva de la independencia del Poder Judicial en España, controlar el Consejo General
General del Poder Judicial y posteriormente colonizar el Tribunal Supremo con magistrados izquierdistas. Por cierto, Manuel, que esta colonización del Tribunal Supremo también se podría hacer de otra forma, y es adelantando la edad de jubilación de los magistrados actuales, que pueden llegar hasta 72 años. No se descarta que el Gobierno, para intentar hacer limpia de los que consideran ellos magistrados que no son de la causa suya, pues adelanten la edad de jubilación a 70 o incluso algunos nos hablan de 65 años, y de esta forma eso les permitiría trufar el Tribunal Supremo con todos sus magistrados izquierdistas y de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, Manuel. Bueno, y ahora nos vamos a la tertulia, pero antes de irnos a la tertulia, un mensaje, Javier. Sí, te voy a contar lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente que ante cualquier intento de manipulación reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tu hogar va a estar más protegido, más seguro frente a robos y ocupaciones. Además hacen tu día más seguro porque su función AutoLock echa automáticamente la llave por ti, y olvídate de tener copias de llaves repartidas porque tendrás y podrás abrir tu casa a quien quieras directamente con el móvil, estés donde estés. Así que ya lo sabes, llama a Securitas Direct al 900 130 900. Securitas Direct 900 130 900.